Bueno, lo adelantamos antes de ir al corte. Sí. Crecen los casos, crece la preocupación también, pero mejor ir a la fuente siempre. Así es, como siempre lo hacemos, así que nos vamos a nuestro móvil de exteriores. Eduardo Pol está con el doctor Medina Ruiz para que nos cuente cómo va esta situación epidemiológica aquí en Tucumán. Eduardo. Así es, Renzo, obviamente que este tema del COVID, del coronavirus, sigue siendo de gran preocupación y por supuesto también la etapa en la que estamos, que presumiblemente podría ser ya a las puertas de una segunda ola con unas cepas nuevas que estarían ya en la provincia, que podrían tener algún tipo de contagiosidad mayor. Todo eso lo trasladamos, por supuesto, siempre como cotidianamente al doctor Medina Ruiz. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buen día. ¿Cómo se está analizando hoy la situación epidemiológica y todos estos elementos que están de alguna manera agregándose justamente a esta situación? Bueno, venimos con una meseta, ustedes ya ven varias semanas con una meseta que estábamos por debajo de 200 casos por día y esos casos fueron aumentando a más de 200. Casi llegamos a 300 días atrás. Así que no exento lo que está ocurriendo en el resto del mundo, el resto del país. O sea, nosotros todavía tenemos una meseta en muchos lugares del país y de la región. En Brasil, por ejemplo, ya han tenido 3.000 fallecidos. Bueno, 3.000 fallecidos y esos son los que han podido contabilizar. O sea, es prácticamente un desastre desde el punto de vista epidémico. Y en los países que están alrededor nuestro y en las provincias también están teniendo problemas serios. Lo mismo pasa en Buenos Aires y en Capital Federal. ¿Se presume de que es posible, digamos, continuar con esta curva ascendente de casos? Es lo que nosotros tenemos que pensar que puede ocurrir. En Tucumán todavía tenemos una meseta, en Salta, Jujuy, Catamarca, todos ya tienen una curva, ya comenzaron con la curva, es ascendente. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar preparados y expectantes, estamos trabajando para que esa meseta se sostenga lo más baja posible. No quisiéramos que lleguen a los picos que hemos tenido en octubre, noviembre, porque eso sería, bueno, un problema comunitario muy no deseado. Así que, ¿cómo trabajamos? Haciendo los controles que estamos haciendo todos los días, aislando a los pacientes que son positivos, pidiéndole a la comunidad y a los contactos que cumplan con las recomendaciones de quedarse en su casa. O sea, está difícil porque la sociedad es como que se relajó, como que le perdió el miedo, pero lamentablemente cuando vemos que un familiar de pronto ingresa a terapia intensiva y ingresa al respirador, vemos que, bueno, esto no pasó todavía la pandemia. Y es suficiente con leer los periódicos, ver la información en la televisión y el mundo está muy complicado, mucho más complicado que la Argentina. Como perteneciente al área de salud, ¿recomendarían alguna restricción? ¿Lo cree posible que la sociedad lo acate? Mire, mínimamente pedimos que se cumplan con los protocolos de todas las actividades habilitadas. O sea, todas las actividades que se han habilitado por el COE desde hace meses, si todos cumplieran tendríamos mucho menos riesgo. Estamos hablando del transporte, estamos hablando del comercio, estamos hablando de los bares, estamos hablando de gimnasios. Si nosotros cumplimos con los protocolos del distanciamiento en el interior de un comercio, por ejemplo, de que ingresen con el barbijo, del uso del alcohol en gel, que es muy probable que ya no se esté haciendo. Con esas recomendaciones que se cumplan, ya estamos haciendo bastante. Y lo que cada uno puede o debe hacer. Sí, es lo que tenemos que hacer. Y esto es para salvar nuestra propia vida y nuestra salud, la de nuestra familia, porque por ahí sabemos que la mayoría de las personas que se enferman son jóvenes. No todos los jóvenes van a hacer un cuadro leve. O sea, eso también hay que tenerlo claro. No es que porque tengo 40 años y soy deportista, no voy a tener un cuadro grave. No, eso nadie sabe, porque la inmunidad es personal, es individual, y cada persona responde diferente contra el virus. Doctor. Y además depende de la carga viral que pueda tener esa persona. Así que acá hay una situación. Los jóvenes se tienen que cuidar por ellos y se tienen que cuidar por sus padres, sus abuelos, porque acá no sabemos quién puede llevar el virus sin saberlo o por no haberse cuidado. Nosotros tenemos consultas desde estudios, Sí. le pido que se coloque el auricular, que también nos están escuchando y quieren consultarlo. Gracias, Eduardo. Doctor, usted decía recién la sociedad ha perdido un poco el miedo. ¿Será el miedo o el respeto? ¿El miedo enferma también? ¿Cuál es el mensaje claro que le tenemos que dar a toda la gente que, bueno, que tiene que continuar con su vida?
Perdón, ¿me puedes repetir? Ahora Sí, recién estoy escuchando. sí, disculpe. Hablaba recién de que la sociedad ha perdido un poco el miedo ya al virus. ¿Sería el miedo o el respeto? Digo, para llevarle un poco también tranquilidad a la gente, porque el miedo enferma también un poco, ¿no? Tienes razón. El miedo en realidad sirve unos momentos y paraliza. El respeto, el cuidado. Todos sabemos qué tenemos que hacer. Es muy sencillo. En realidad no es difícil. El lavado de manos, el barbijo bien colocado, no tocarlo a cada rato, no ponérmelo en el vaso. Si yo estuve en un lugar donde había muchas personas y no sé si alguien estaba sin el barbijo y dejó el virus flotando en el aire, bueno, si yo me lo toco y lo pongo en el barbijo, me estoy contagiando yo solo, estoy transmitiendo el virus por las superficies. O sea, es muy sencillo el distanciamiento, no hacer lo que no hay que hacer, las reuniones esas masivas, sin el barbijo, porque todos los días estamos recibiendo llamadas y llamando nosotros a los pacientes que son positivos y le preguntamos, ¿y dónde se contagió? No, la verdad que era el cumpleaños de mi abuela, que tenía 80 años, y fue una reunión chiquita de 30 personas y bueno, hay 10 enfermos. O sea, lamentablemente, esto sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos que el virus no se fue, está circulando en la ciudad como está circulando en todo el mundo, y cada vez, si no nos cuidamos, va a haber mayor circulación viral comunitaria. Y eso complica la situación. Doctor, sí, le quiero hacer una pregunta. Usted hablaba el otro día en una entrevista anterior que estábamos en una meseta con casi 300 casos, que íbamos a andar bien hasta 300 casos. Si seguiremos así hasta 300, si pasamos esta barrera de 300, ¿se va a tornar un poco más peligroso? Sí, así. Mire, cada 100 pacientes sabemos que tenemos 2 o 3 que se agravan, 5 en general se agravan, necesitan internación y 2 pueden fallecer. Ustedes vieron cómo en realidad no es una buena noticia tener 1 o 2 fallecidos, porque un fallecido nos duele, pero hay días que nosotros no tuvimos fallecidos, a pesar de tener más de 100, 200 casos por día. Lamentablemente, la cantidad de casos vamos a seguir teniendo, este año seguramente vamos a tener. Lo que nosotros no queremos que se contagien o se enfermen las personas que son más vulnerables. Por lo tanto, cuanto más enfermos, si tenemos 200, 300, tenemos que multiplicar. Hay un 3% o 2% de personas que fallecen. Y esa es la mala noticia. Pasar la enfermedad, si la paso leve, con dolor de cuerpo y me quedo en mi casa y no contagio al resto, de todos modos, bueno, muchas personas pueden decir es una enfermedad que al final, tanto miedo que le tenía y me enfermé poco, pero puedo haber contagiado a 10, 20 personas que se murieron. Esa es la cuestión, claro. Hay una cuestión personal y social. Por lo tanto, ¿por qué decimos siempre nosotros la barrera esa? Porque cuanto más enfermos haya, más enfermos hay internados, que también compromete el sistema sanitario, y por supuesto más personas pueden fallecer, que esa es la cuestión que uno quiere evitar. Doctor, y justamente hablando del sistema sanitario, y ahora que estamos en puerta al recambio de estación, donde es más común ver otro tipo de gripes, de enfermedades, ¿cómo está preparada la provincia para que convivan tanto la pandemia con las otras enfermedades características de la época? Sí, lo que nos preocupa, el año pasado, por ejemplo, no hubo ni un caso de virus de influenza detectado. O sea, no hemos tenido gripe. Por un lado, por la vacuna, porque nosotros hemos actuado muy precozmente, la vacuna llegó muy pronto, no había vacuna contra el coronavirus y hubo una vacunación masiva. Y por otro lado, el uso del barbijo. Evidentemente, el barbijo y el lavado de manos, que sirve parcialmente para el coronavirus, evidentemente es muy efectivo para la gripe, para la bronquiolitis. El año pasado prácticamente no tuvimos bronquiolitis. Este año ya es un poquito distinto. Este año es distinto porque hay clases, hay más circulación viral, hay personas que no se cuidan. Y acá yo quiero aprovechar un mensaje. Toda esa mujer que tuvo familia, cada niño que nace, habitualmente está la costumbre de ser visitado por la familia, por los vecinos. Yo diría que volvamos a lo que se hacía antes, los que somos más grandes podemos recordar que cuando había un recién nacido, el recién nacido no salía de su casa, ni era visitado por menos 2 o 3 meses, porque había un cuidado extremo, no había tantas vacunas, y se sabía que ese chico estaba muy vulnerable y sus defensas todavía no estaban desarrolladas y se podía enfermar y agravar, y no había gran desarrollo de las neonatologías. Yo diría,
si la señora que está embarazada hoy, vaya pensando que cuando nazca su bebé tiene que cuidarlo mucho. Ella misma tiene que tener el barbijo, darle el pecho, por supuesto que es el mejor alimento, el mejor alimento que puede tener su bebé, pero con el barbijo colocado, las manos bien limpias, el papá también con su barbijo, los chiquitos que van a la escuela ahora, que no se acerquen, que no le toquen, no le besen la mano, que no le besen la cara, los vecinos, la abuela, todo, yo diría restricción total. El año pasado, cuando nosotros siempre hemos llegado a tener más de 200, 300 casos de bronquiolitis por semana, el año pasado nos llegábamos a 7, 8. Y era por todos estos cuidados que nosotros hemos pensado, ya el año pasado lo veníamos pensando, que estas restricciones, a partir de abril, mayo, tenemos que empezar a aplicarlas permanentemente, ya incluso cuando no tengamos COVID. Porque acá los cuidados no solamente son por COVID, es por todo lo demás. Por todo. Ahora, si conviven COVID, dengue, bronquiolitis, neumonía, gripe, se complica para la población, ¿verdad? Para nosotros, por supuesto, también, porque tenemos más trabajo y más necesidad de abrir más servicios. Pero doctor, acá tenemos que pensar en la salud de la población. Sí, una de las preguntas que también toda la gente se hace, ¿no? La llegada de más vacunas a nuestra provincia. ¿Está previsto el arribo para dentro de poco? Sí, sabemos que fueron a buscar vacunas Sputnik, que esas son las que nos permitirían continuar con la vacunación de los mayores de 70 años. Nosotros tenemos garantizada la vacunación hasta mañana para toda la provincia. Estamos avanzando bastante bien, hay 80.000 personas inscriptas mayores de 70 años y estamos ya en un 60%, 50%, más del 50% ya de personas que han recibido la vacuna. Eso está bastante bien aceitado, está funcionando bien, no hemos tenido ningún problema. Claro, a medida que entran al país también llegan a Tucumán inmediatamente, digamos. Sí, así es. Nosotros lo que pretendemos es llega la vacuna y la distribuimos. Hemos tenido 2 domingos que llegaron a las 9 de la mañana y a las 11 ya fueron distribuidos por los 19 nodos de Tucumán para que el lunes a primera hora ya empiecen a vacunar. Eduardo, la posibilidad, doctor, de que justamente no se las utilicen para las segundas dosis, obviamente algunos segmentos ya están cumpliendo esa fecha, ese tiempo, esos 21 días, sino para inocular a nuevos pacientes. Sí, hay una cuestión. La Sputnik, que es la vacuna rusa, tiene una primera y una segunda dosis que son diferentes. Esa está garantizada, esas las tenemos. O sea, hay segundas dosis de Sputnik, eso no hay ningún problema, porque son diferentes. La vacuna, las otras, la Covishield y la Sinopharm, son iguales, la primera y la segunda dosis, y nosotros estamos aplicando las que tenemos disponibles. Y en esa hay 28 días, todavía no tenemos pacientes que necesiten la segunda dosis, eso sería la semana que viene recién. Así que creemos que van a llegar. De todos modos, cuando uno dice 21 días y dice 28 días es por lo menos. O sea, no tiene que ser antes de 21 días ni antes de 28 días, porque ahí la segunda dosis no serviría. Necesita una preparación inmunológica de nuestro cuerpo para que cuando llegue la segunda dosis reaccione nuestra inmunidad y sea efectiva esa segunda dosis. Por lo tanto, cuando hablamos de 21 días, tiene que ser mínimamente 21 días y mínimamente 28 días. Incluso hay estudios que cuanto más semanas pasan, la respuesta inmunitaria es mejor. Perfecto. Bueno, gracias, doctor. ¿Aumentar la cantidad de personas? Sí. Sí, en realidad va a depender de la disponibilidad de vacunas. Si nosotros tenemos la capacidad tenemos disponible la segunda dosis y vemos que tenemos capacidad suficiente, seguiremos con las primeras dosis a las personas que faltan y eventualmente la segunda. Pero no sería una mala estrategia inmunizar, si es limitada la cantidad que llega a Tucumán, inmunizar más personas con la primera dosis. Porque esto sabemos que hay al menos 60% de capacidad de respuesta y estamos hablando de una capacidad de respuesta inmunitaria personal de cada persona inmunizada con la primera dosis de no hacer una enfermedad grave, que no es menor. O sea, por ahí, desde el punto de vista sanitario, es mejor tener más personas vacunadas con la primera dosis que pocas con las 2 dosis. Doctor, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, nueva actualización obviamente de la información disponible, por supuesto, y la reiterada y vigente recomendación de extremar los cuidados en este primer comienzo quizás de lo que sería ya una nueva ola. Perfecto, Eduardo, y muchas gracias al doctor por recibirnos. Enseguida volvemos a tomar contacto con vos. Ustedes.